Buenas noches, profe. Mi nombre es Carlos Mario Espina. Pertenezco al grupo B03 de macroeconomía y en este momento estoy cursando cuarto semestre de administración de empresas. La voy a dejar con mi compañera María Esperanza, que nos va a exponer uno de los tres temas relevantes que vamos a hablar el día de hoy, que es Producto Interno Bruto, inflación y desempleo. Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es María Esperanza Méndez. También me encuentro en Administración de Empresas en cuarto semestre. El tema para este módulo de macroeconomía que les voy a compartir es de inflación. Quisiera situarlos inicialmente en el término técnico de inflación, que es el proceso económico que genera el desequilibrio entre la producción y la demanda. Esto genera el aumento en los precios de la canasta de bienes y servicios de un país y, por ende, la caída del poder adquisitivo para estos bienes y servicios. Normalmente la inflación se mide por el índice de precios al consumidor y para calcular este índice se puede hacer anualmente comparando en 2 años diferentes el mismo mes. Entonces, la diferencia porcentual en ese índice de inflación, allí podemos calcular la inflación anual. Para Colombia, el Banco de la República es el que fija la meta de inflación anual y ya, por ejemplo, para 2022 fijó el 3%, situándose en un rango entre 2 y 4. Y normalmente estima el banco que se puede lograr esa meta tomando como referencia los últimos 12 meses del año y el comportamiento en los precios del consumo de las familias en general de la economía. Ya situándonos en datos de los últimos 5 años, quisiera compartirles que para 2016 tuvimos un índice del 5.75 de inflación, en 2017 4.09, 2018 3.18, 2019 3.80 y 2020 1.61. Debemos tener presente que este índice lo arrojan los diferentes sectores de la economía y que son los que al final del año nos generan estos índices. Carlos Mario, ¿tienes una pregunta? Sí, compañera, tengo aquí como una inquietud y es por qué en el 2016 se presentó un índice de inflación del 7,27%. Sí, es valioso este dato que nos presentas. 7.27 fue para el sector de los alimentos. En los últimos 9 años, el 2016 fue el índice más alto en ese sector y fue generado por un descenso en la demanda de alimentos, pues digamos en la parte rural. Eso genera la escasez y por ende, el aumento en los precios. El DANE arroja datos que en los primeros 8 meses del 2016 hubo una subida gradual y permanente. Entonces eso provocó que para el final de 2016 tuviéramos ese dato tan alto. Vemos que hubo más o menos una tendencia en 2017, 18, 19, pero para 2020 es un dato atípico, 1.61. Este dato no se presentaba desde 1954, entonces es histórico lo que acaba de ocurrir y lo que generó el coronavirus. Y los factores que generaron este descenso en la inflación fue las medidas que tuvo que tomar el gobierno nacional de contención por el coronavirus. En primer lugar, manteniendo las tarifas de servicios públicos, o sea, no hubo un aumento en esas tarifas para solventar un poco la crisis. También el gobierno determinó la eliminación del IVA para los servicios de telefonía celular. Eso ayuda muchísimo a la economía. Los días sin IVA. Eliminó también el impuesto al consumo en hoteles y restaurantes. Entonces, todas estas medidas contencionistas ayudaron a que la inflación drásticamente bajara para 2020. Es importante saber que no solamente el sector de alimentos es el que arroja los datos de inflación, son los diferentes sectores de la economía, está la salud, está
construcción, y esos son los que generan los datos finales. Esa es mi presentación. Doy paso a Fanny, quien nos va a presentar la inflación ya a nivel específico en la región antioqueña. Gracias, María. Me presento, mi nombre es Fanny Suárez, Macroeconomía, Grupo B03. En la región de Antioquia tenemos una variación en la tasa de inflación del año 2016 al año 2020. Antioquia cuenta con 125 municipios. El municipio capital, Medellín, registra para el año 2016 un índice de inflación alto de 6,54% y una tasa de inflación para el mes de octubre del presente año del menos 0,06%. Carlos Mario, ¿tienes alguna pregunta? Sí, compañera, quería preguntarte a qué se debió esa variación tan grande en la inflación en Medellín como tal. Sí, Carlos Mario. Bueno, como le venía diciendo, en el año 2016 se registró un alto nivel de inflación de 6,54% para la región. En Medellín especialmente tenemos una variación de precios, de alza en los precios de los alimentos. En el área de vivienda tenemos un aumento de 6,05% y en el área de la salud de 9,09%, la mayor tasa. ¿Qué causó que para esto hubiera subido tanto de precios? Que dependió del alza del comportamiento del dólar como respuesta a las políticas del entonces presidente Donald Trump, aumentando los costos de producción de los productos importados destinados para la agricultura y animales de consumo. Otra variación fue el clima, que afectó a los cultivos. La inflación del año 2016 al año 2020, tenemos que Medellín ocupa el tercer lugar a nivel nacional con una inflación del 2,58% para el año 2020. ¿Qué causó todo esto? Tenemos los paros nacionales, manifestaciones estudiantiles, manifestaciones sociales. ¿Y qué genera esto? Que haya un aumento en el IPC para el año 2020 del 4,35%, siendo mayor dato a nivel nacional. Otros factores que han afectado la inflación en la región. Tenemos los costos en los servicios públicos como alojamiento, agua, electricidad, gas. La pandemia, todo ha generado un incremento del 4,85% para junio del año 2020. En otras áreas como el transporte tenemos un aumento del 4,75%, en el área de la salud un aumento del 4,68%, restaurantes, hoteles, entre otros. Aumentaron el costo de importaciones y todo esto hizo que no fuera posible hacer circular los productos y que llegase a una escasez. Y luego un aumento en los precios. Para el año 2021, Medellín presenta una inflación de menos 0,06%, estando por debajo del promedio nacional. Esto se debe a que actualmente se genera un problema logístico mundial del tema portuario, habiendo escasez de contenedores y aumentando el dólar con relación al peso colombiano. Todo esto hace que haya un alza o un aumento en la inflación de la región. Con esto tengo la respuesta para la pregunta sobre el tema en la región Antioquia. Ahora le damos paso a mi compañera Elizabeth. Muchas gracias, Fanny. Mi nombre es Elizabeth Márquez, estoy en el grupo B03. Yo voy a hablar sobre el comportamiento del desempleo en Colombia y en las diferentes regiones. Desde hace muchos años, el desempleo en Colombia no se había visto más afectado como fue el año pasado, en el 2020. Como es de saber, la contingencia que hubo a nivel mundial, muchas empresas se vieron afectadas. Realicé una tabla de comparación de hace 5 años atrás, cómo fue el desempleo a cómo está actualmente. En el 2015 y en el 2016 hubo una tasa de desempleo entre el 8,6 y el 9,2%.
Entre el 2017 y el 2018 fue del 8,6 al 9,7%, y en el 2019 y en el 2020 fue del 10,5 y del 15,9%. A pesar de toda esta emergencia sanitaria que se presentó, se puede comprobar que en el primer trimestre del año 2021, la mayor tasa de desempleo se registró en la región de Bogotá, con un 19,1%, a diferencia que en el primer trimestre del 2020, que registró una tasa del 17,4%. Fanny, ¿tienes una pregunta? Sí, Elizabeth, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Elizabeth, ¿por qué en Bogotá el desempleo en el año 2021 fue más alto que en el año 2020 para el primer trimestre? Listo, Fanny. Hay que tener en cuenta que la contingencia se presentó en Colombia a partir del 13 de marzo, si no me equivoco, 13 o 20 y pico de marzo del 2020. Eso quiere decir que durante los primeros 3 meses del año 2020 la economía y el empleo estuvieron normal. ¿Oíste? Bueno, yo creo que ahí respondí lo que tenía, ¿cierto? La duda. Bueno, otra región que también Sí, sufrió señora. por el... Bueno, listo. Otra región que también sufrió por el desempleo fue la región oriental. Cuando les estoy hablando de la región oriental, son las ciudades como Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, que registró un 17% de desempleo. En una tabla que realicé también, como por regiones, nos damos cuenta, pues como informé ahorita, que Bogotá fue la primera ciudad que registró el mayor desempleo con el 19,2, la oriental con el 15,7, la central con el 15,2, la pacífica con el 14,9 y la región Caribe desempeñando la menor, que era con el 12,3%. Para el 2020, a nivel general, el desempleo fue de un 15,9%, lo que representó un aumento del 5,4 puntos porcentuales al año 2019, una tasa global del 59,2%. En una encuesta que se realizó con el DANE a fecha del 30 de agosto del presente año, les estoy hablando del 2021 al 30 de agosto, el desempleo ha disminuido un 12,3%. Según el DANE, más de 914,000 personas ya están actualmente en un empleo digno y formal. Les voy a hablar un poco sobre mi experiencia durante la pandemia. Mi empresa cerró en el mes de abril del 2020. Durante ese tiempo para mí me fue imposible buscar trabajo. Eso, metía hojas de vida por donde me decían y no me salió hasta que al fin pude encontrar empleo ya casi finalizando el año en el mes de diciembre. Entonces, se vio bastante afectada. Yo pienso que no solo fue Colombia, sino a nivel mundial a raíz de esta pandemia, y como es de bien saber, los casos hoy en día siguen aumentando. A continuación, los voy a dejar con mis compañeros Carlos Mario, que él nos va a hablar sobre el PIB un poco. Gracias, compañera. Bueno, como mencionábamos al principio, el PIB y de cómo se movió durante los últimos 5 años, podemos entender partiendo del hecho de qué significa el PIB. PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo o un periodo de tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales, nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final como tal es el que compra. El PIB de Colombia tiene en promedio en los últimos 5 años, desde el 2015, está más o menos alrededor de 282.000 millones de dólares y con una variación porcentual aproximada del 2,7% más o menos, siendo el 2017 un dato atípico y se presentó debido
se presentó, digamos, esa baja en el PIB a nivel de Colombia debido a que hubo una desaceleración en la economía que surgió por una cuestión de que los hogares colombianos no estaban consumiendo los productos y servicios del país de la mejor manera como se venía realizando. A pesar de que el gobierno intentó refrenar esa desaceleración con un aumento de los precios del petróleo y con un descenso de la inflación como tal y de un descenso de las tasas de interés, esta desaceleración no pudo ser frenada a final de año. En el 2020 se presentó también una variación importante con un saldo negativo del menos 6,80%. Esto debido a que el coronavirus se presentó, como decía mi compañera ahorita, más o menos en marzo, lo que generó una pérdida del PIB bastante grande, como jamás había ocurrido desde 1975. Para entender también el movimiento del PIB como tal en los últimos años, en el 98, no tiene nada que ver con lo que estamos mostrando, pero el 98 como tal también surgió una desaceleración o una recesión bastante importante debido a un tema inmobiliario, a un tema de las tasas de interés, los incrementos no sostenidos de la oferta monetaria, y todo esto trajo como consecuencia en el 98 una recesión bastante importante, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Como les mencionaba, otro de las partes importantes o de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta es que Colombia ocupa el puesto 43 a nivel mundial, a nivel económico, ¿cierto? En temas de PIB, teniendo en cuenta que tiene una deuda del 65,38% de su PIB, lo que nos indica que Colombia está bastante endeudado. Aunque dicen los expertos que debemos de movernos entre el 40 y el 60, creería yo que entre más bajo esté ese porcentaje, va a ser mucho más saneada la economía de Colombia. Mi compañera María tiene una pregunta. Sí, Carlos Mario, a propósito del PIB, quisiera consultarte, ¿cuál fue el sector de la economía que en mayor índice fue afectado? Listo. Para responder esa pregunta voy a terminar aquí dando un dato importante, y es que la economía de Colombia ocupa el tercer lugar a nivel de Latinoamérica, por encima de países como Argentina y Chile. Digamos que el área o la parte de la economía que más se vio afectada en este caso fue la construcción, con un menos 33,9% como tal en el 2020, pero en el 2021 repuntó con un 17,3% por encima. Otra área importante que sufrió afectaciones a nivel económico o a nivel del PIB fue la recreación y el turismo, con un menos 33,7% como tal, pero ya en 2021 recuperó un valor bastante importante que fue el 83,8%. Bueno, profesora, le agradecemos mucho por este tiempo y esta oportunidad que nos dio de poder presentar este tema, el PIB, la inflación y el desempleo. Esperamos que la charla o el video que tenemos que haya sido de su total agrado, y ya enseguidita o en un momento vamos a explicar todo acerca de la segunda entrega, que es la curva ISLE. Te agradecemos mucho y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, profe, continuando entonces con el tema de la segunda entrega, que es la curva ISLM. Nosotros como equipo de trabajo quisimos desarrollar este ejercicio para poder entender ciertos conceptos que nos van a ayudar a ampliar lo que estudia de alguna manera la macro y cómo se mueven ciertos valores o ciertos aspectos de la macroeconomía. Entonces partimos del hecho de que tenemos unos valores específicos que nos dio el ejercicio.
Y con esto vamos a hallar la ecuación en el equilibrio del mercado de bienes y servicios, que es el IS, ¿cierto? Para esto utilizamos esta fórmula, que es el ingreso es igual a consumo más inversión y más gasto. Esto nos arroja, pues simplemente lo que hacemos es ir reemplazando los valores como tal, y esto nos lleva a encontrar la primera IS Ecuaciones. de el equilibrio de bienes y mercados. María, cuéntame. Gracias, Carlos. En este punto es importante mencionar los elementos que conforman la curva IS. En primer lugar, tenemos el ingreso de las familias, que se compone de la inversión, que se traduce en consumo, y el ingreso de las empresas, que es la inversión y desencadena el consumo también. Listo, queda claro. Bueno, después de que nosotros hallamos esto, profe, ¿cierto? Y compañeros, utilizamos entonces o vamos a un equilibrio de la economía, que es el equilibrio en el mercado del dinero, ¿cierto? Y eso nos va a permitir hallar la curva LM. Entonces, con este equilibrio, lo que hacemos es igualar, después de hallar LM, es igualar las dos ecuaciones, ¿cierto? Venimos acá y igualamos las dos ecuaciones. Después de que igualamos las dos ecuaciones, encontramos algo particular, y es lo siguiente. Y es que tenemos como planteamiento de alguna manera, por así decirlo, que le vamos a dar unos valores al interés, ¿cierto? Para poder saber cómo se nos mueve ese ingreso. Y vemos acá, habiendo hecho la gráfica, que esta curva o que esta LM tiende hacia la derecha, lo que nos indica que es una economía expansiva. Elizabeth, En aumento. ¿tienes alguna pregunta, Elizabeth? No, simplemente como opinar algo. Cuéntame. Lo que quiere decir que en ambos casos siempre que se aplique una política expansiva va a ir en aumento, depende de que sea mayor o menor. ¿De qué depende si es mayor o menor? Esa pregunta yo creo que mi compañera Fanny nos la puede responder. Ok. Claro, Carlos, cuando se bajan los impuestos y se suben los gastos públicos y es contraccionista cuando se suben los impuestos y se baja el gasto público. Entonces, en este caso, miramos que la curva nos indica lo que hicimos es que es una política expansionista, ¿cierto? En este Cierto. caso, la gráfica nos muestra eso, que es una política expansionista como tal. Así es. Bueno, entonces continuando. Entonces, como dijimos, se le aplica la política expansionista y esto nos arroja otra IS, ¿cierto? Ya con un valor diferente. Como Sí. vemos acá, ¿cierto? Ya la IS es un poco distinta. Para hallar el nuevo equilibrio de la economía, hacemos nuevamente una igualación de las dos ecuaciones, de la ecuación IS' y la ecuación LM, ¿cierto? Hacemos el reemplazo y vamos viendo que los intereses y el ingreso van subiendo, ¿cierto? Si vemos aquí arriba, miren que aquí tenía un valor distinto y los intereses también, ¿cierto? Entonces Sí. continuamos. Ok. Después de eso, Carlos, ¿sí? tengo un aporte Cuéntame. en cómo afecta el PIB. Entonces, bueno, yo quería aportar que el PIB se afecta de manera positiva cuando el gobierno aplica una política expansionista y Sí, de forma negativa cuando se aplica una política contraccionista. En la política expansionista, los impuestos bajan y el gasto público sube, mientras que en la contraccionista los impuestos los impuestos suben y los gastos públicos bajan. y los gastos, o sea, la inversión disminuye, por ende, Sí, ¿cierto? señor. Sí. Listo. Entonces ya después de que hayamos esta LM', nuevamente necesitamos hallar un nuevo equilibrio en la ecuación, ¿cierto? Y igualamos IS a la LM' que hallamos anteriormente. Hacemos el reemplazo y miren, muchachas, que aquí ya nos dio un valor y profesora nos dio un valor del interés negativo, ¿cierto?
Sin embargo, el ingreso aumentó un poco, pero tal vez no es la mejor, no son los mejores datos, por así decirlo. Ya al final encontramos que debemos de hacer es igualar las dos ecuaciones, la IS' y la LM', para poder aplicar estas dos políticas. ¿Cuáles son esas políticas? La política monetaria, ¿cierto? Y la Sí, política, ¿y cuál es la otra? expansionista. Expansionista. No, la política Fiscal. monetaria y la política política fiscal, fiscal, exactamente. Entonces ya ahí lo que hacemos es que hacemos esa igualación y encontramos que el interés es mayor y que el ingreso es muchísimo mayor. Elizabeth. Lo que quiere decir en ambos casos que mientras se aplique una política fiscal va a ser expansiva. O Sí, sea, mientras haya mayor inversión, mientras haya mayor inversión. sí, en ambos casos, o sea, en cualquiera de las dos políticas, para que haya mayor inversión se tiene que aplicar una política expansionista, en ambos Fiscal casos, ¿cierto? expansionista. Cualquiera de las dos Ok. políticas. ¿Listo? Ok. Bueno, y ya como resumen total tenemos los datos que sacamos y los colocamos dentro de la gráfica La gráfica. que habíamos realizado. Entonces, profe, este es el aporte que tenemos nosotros para la entrega de la semana 5. Creo que tocamos bastantes temas acerca de lo que usted nos explicó en las conferencias, lo que pudimos leer dentro de todos los escenarios y lo que pudimos desarrollar nosotros dentro de las reuniones que programamos para poder ir haciendo el trabajo. Entonces, le agradecemos mucho y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.